Vamos a ver un ejemplo un poquito más en condiciones. Esto es lo mismo que antes, solo que en vez de un fondo negro ahora un cuadro rojo. Quiero que cuando mi juego se inicie aparezca un cuadro rojo en la parte baja y en el centro de la pantalla, ¿vale? Pues ese quiero lo vamos a escribir en código. Esto es como nuestra carta a la objeción. Mira, quiero que haya un objeto o una variable play. Quiero que la componente X esté justo en la mitad de la pantalla, moviendo la mitad del tamaño del cuadrado, para que quede justo en el centro. Quiero que la coordenada Y, bueno, pues esté 20 píxeles un poquito por encima del fondo. Y además quiero que el color sea exactamente igual, ¿vale? Eso es lo que quiero. La prueba falla. Ahora me vengo a mi juego, implemento el código en el que cuando el juego se cargue, creo el objeto jugador con esas características y la prueba pasa. ¿Lo veis? Voy escribiendo pruebas, en este caso para ir inicializando los elementos dentro. Voy a avanzar un poquito más y vamos a ver un ejemplo un poco más avanzado. Mira, en este caso, queremos mover a los aliens. Vamos a pensar bien en el problema que vamos a resolver. Los aliens se mueven en una dirección. O se mueven para la derecha o se mueven para la izquierda. Primero para la derecha y luego para la izquierda. Cuando el primer alien llega al borde, todos bajan hacia abajo y la dirección se cambia. Se van moviendo a la derecha. Cuando uno de ellos llega al borde, se mueven para abajo y ahora se mueven para la izquierda. Cuando llega al límite inferior, se acaba el juego. Esto es lo que vamos a hacer. Perfecto. Adelante. Vamos a añadir nuestra primera prueba. Lo primero que tendríamos que hacer es, o lo primero que yo haría, decir, bueno, tengo que hacer pruebas con aliens, pero ¿qué aliens voy a tener? ¿Cómo van a estar? Antes de empezar a moverlos. Bueno, pues en este caso, que me lo voy a saltar, suponemos que escribimos una serie de pruebas, de tal manera que voy implementando el código para tener esos datos, ¿vale? A lo mejor la lección es muy afortunada, pero como podéis ver, tengo una formación de 40 aliens ahí justo en el centro de la pantalla. Vale, pues voy a empezar a hacer pruebas. Y aquí están mis pruebas. ¿Qué es lo que influye en el resultado? ¿El resultado qué es antes de nada? Bueno, pues el resultado es que los aliens se mueven para un lado, para otro o hacia abajo. ¿Qué influye en el movimiento de los aliens? Bien, en el movimiento de los aliens influyen en primer lugar en la dirección a la que van. Si van a la derecha, sus variables se incrementan, sus posiciones X y Y se incrementan, que es algo que tendré que comprobar. Si van a la izquierda, sus variables, sus posiciones se decrementan, es algo que tendré que comprobar. Y también influye el alien que esté más en el extremo. Y eso es lo que yo llamo AME. AME es alien más en el extremo. Si la posición del alien más en el extremo ha llegado al borde, entonces yo no sigo moviéndome en esa dirección. Bajo y muevo a la otra. Si no ha llegado al borde, me sigo moviendo en esa dirección. ¿Veis que estoy teniendo comportamientos distintos? Pruebas distintas, ¿vale? Además, he identificado el alien que está más abajo o más bajo. Si el alien que está más bajo aún no ha llegado al límite, pues no pasa nada. ¿Que llego al borde? Me bajo. ¿Que no llego al borde? Sigo. No lo he escrito porque no las he escrito todas, pero en el momento en el que AMP.y es igual al límite, entonces se acabó el juego. Fijaos que aquí me van saliendo varios pasos de prueba distintos. A medida que lo voy implementando, voy escribiendo el código de los. Vamos a ver una prueba. Mira, empiezo escribiendo un caso de prueba. Empiezo pensando, digo, bueno, antes que nada, ¿cómo voy a saber la posición del alien más al extremo? Pues algún método de manga, que es más X. Eso es lo más sencillo que se me ocurre. Aliens. ¿Cuál es la posición del que está más al extremo? Pues voy a estar aquí. Voy a ver cómo me suena. ¿Vale? Entonces, aquí parto de la configuración original del inicio y le digo que me dé la coordenada del que esté más en el extremo. ¿Vale? La dirección por defecto es a la derecha. No hubiera estado de más hacerlo explícito en el texto, ¿vale? Que la dirección es a la derecha. Y como yo ya sé cuál es la posición inicial de todos los aliens, sé que el que va a estar más a la derecha va a estar en la posición 400. Ese es el código que escribo. ¿Por qué escribo esta prueba? Porque esta prueba es la que me va a dar mi primera implementación de GetMaxX. Me va a dar la primera implementación o el primer fragmento de código que a mí me localice la posición del alien que está más en el extremo. ¿Lo veis siguiendo? El código falla,
¿Y cuál es la implementación más simple? Pues ponerle aquí 400. Y ya funciona. Refactorizar. Bueno, pues como sé que inicialmente lo que tengo es esto, ese 400 va a ser el valor de cualquiera de los aliens que están más a la derecha. ¿Lo ves? Y como yo con pruebas anteriores ya escribí mi código de tal manera que eso es una lista, pues no tengo más que coger o el alien que está en la posición 8, o el alien que está en la posición 16, o el alien que está en la posición 24. ¿Lo ves? Entonces, ese 400 es exactamente lo mismo que el alien que está en la posición 8, la posición X del octavo alien. Lo cambio y me sigue funcionando. ¿Lo ves? Dime. No tendrías que hacer un nuevo test que desplazara y pegar primero. Tendrías que hacer, o sea, tendrías que volver a hacer implementación para que pasaran esos dos testes. O sea, tú has hecho un test. He hecho un test. El test ha fallado porque el método no existe. He implementado el método directamente con el valor que yo espero. El test ha pasado. Ahora cambio ese valor por la fuente que tiene que tener cualquiera de los alienígenas del extremo y lo devuelvo. Ojo, yo no estoy probando todavía que los alienígenas se mueven. Yo estoy probando cómo obtener la coordenada del que está más en el extremo. Cuando eso lo tenga, seguiré. Una vez que he encontrado la coordenada del extremo, probaré que los aliens se muevan o no en función de ese valor. ¿Lo ves? Vale. ¿Cómo seguiría a partir de ahí? Bien. TDD no me dice, pues ahora esto. No, no. El feeling que a mí me dé. Obviamente esto no va a funcionar siempre. A veces habrá un alien en el extremo o a veces el jugador se lo habrá cargado. ¿Lo veis? Se le puede haber disparado perfectamente, puede haber barrido las 3 primeras filas de aliens. Pues eso es exactamente lo que voy a hacer. Voy a hacer una prueba en la cual yo quito algunos alienígenas para forzar a escribir el código que tenga que encontrar el alienígena que esté más en el extremo, que no dé por hecho que siempre va a ser el mismo. Puede ser el que sea, el jugador se lo va cargando. ¿Vale? Pues escribo una segunda prueba. Mira, que comprobaba la posición del alien 8 por agosto. Lo siento, habré que buscar el DC. ¿Lo veis? Y la prueba es exactamente la misma, además con los mismos valores. Ahora la gracia es que no parto de la base de que sea un alien concreto y me esfuerzo a escribir el código. Ojo, esto no siempre funciona a la primera, yo meto muchas metidas de pata, que hago la prueba, que me voy al código y que creo que mi código empieza a crecer demasiado, empieza a ser muy complejo, vuelvo para atrás, trabajo las pruebas para intentar implementar cositas de código pequeño. No penséis que esto ya así va saliendo siempre de esta mecánica, tranquilo, no pasa nada por volver atrás. De hecho, si veis, a mí me gusta mucho, no lo tengo hecho en transparencia, pero me gusta mucho. Si veis el libro original de TDD, que lo escribió Ken Beck, allá por finales de los 90, principios de 2000, probablemente 2001-2002, que los artículos lo veis cómo hace una prueba, esta prueba no, la rehace y luego implementa el código. Ese es el procedimiento natural, esto que estamos comentando es un ejemplo hecho. Vale. Obviamente, como nos hemos cargado el alien del cual cogíamos la posición, el test va a fallar misericordiamente. Bueno, pues ahora ¿qué hay que hacer? Ahora hay que cambiar el código. Y ahora, en vez de devolver uno en concreto, devolvemos a aquel que tenga el valor más alto. Seguro que esto se podría optimizar. Seguro. Lo que pasa es que ahora mismo no es mi trabajo optimizarlo, mi trabajo es escribir el código más sencillo que hay. Si yo ya no puedo prever que alguien va a ser el que tenga la coordenada más alta, pues tengo que buscarlo. ¿Cómo lo busco? Lo recuerdo todavía que sea más alto. ¿Lo veis? ¿Este código es complejo? En principio no. ¿Me puede dar estos problemas? En principio sí. Fijaos que hay un if. Sin embargo, en ningún sitio de mis pruebas ni nada estoy comprobando que esa condición del if pueda ser falsa. ¿Cuándo va a no cumplirse ese if? Cuando ningún alien tenga una coordenada mayor que -1, lo cual no debería pasar. Porque cuando escriba bien el código no van a bajar de 0, no van a bajar de 1, ¿de acuerdo? Así que en principio no me preocupo. También podría pasar que no hubiera aliens. Tampoco tendría que preocuparme, porque es que si no hay aliens, lo que se tiene que preocuparme es eso. Si no es el código asociado a, se acabó el juego, que no hay más aliens, ¿de acuerdo? O sea que en principio no tendría que añadir nuevas pruebas para ¿qué pasaría si no entra en ese if? En ese if no habría que entrar nunca. De hecho, si se entra en ese if, a mí lo que me gustaría es que el ordenador empezara a volar y a pegar brincos, porque eso
1 está gordísimo y hay que arreglarlo, me gustaría darme cuenta. ¿Lo veis? Así que en principio creo que ese código se puede quedar. Y en principio ya está. Han sido unos ejemplos un poquito rápidos, pero bueno, espero que hayáis cogido un poquito la mecánica y si no os preocupéis, vamos a tener 2 horas de practicar, de hablar entre nosotros y de poner esto. ¿De acuerdo? Como conclusiones rapidísimo. Bueno, ¿qué fallos tengo yo escribiendo código escribiendo? Bueno, pues en Lua, porque esto está pensado para Lua, escribo más, que no es más, sino mal, nombres de variables. Entonces, claro, al ser un lenguaje dinámico, pues me pasan cosas, porque yo pongo el nombre de una variable, lo pongo mal, no me di cuenta, se crea una variable nueva y claro, eso puede afectar en cualquier sitio, tener que depurarlo cuando ya empiezas a tener 20 o 30 métodos que se llaman entre ellos. El método general de actualización, que va recorriendo todos los objetos, que van llamando al método particular del objeto, que además van llamando a métodos que hacen códigos específicos. Una locura. Me equivoco en operaciones aritméticas, a veces quiero sumar y restar, a veces quiero restar y sumo, a veces no sé muy bien lo que quiero hacer. Me equivoco utilizando constantes. Utilizo variables que en otra parte del código dejé de utilizar. Claro, yo me vengo aquí y digo, esta variable le voy a cambiar el nombre, ahora ya no la necesito, pero no me acuerdo que el método más para allá, aún la seguimos usando. A veces no sé si se está entrando en un if, porque buscamos un código determinado, eso nos habrá pasado todo. Pero, ostras, no sé si este código se está ejecutando, tendría que estar ejecutando según la medida de resultados. Voy a poner un origen. Ostras, pues no me sale, voy a poner el origen justo antes a ver si llega a ser. Ostras, pues tampoco me sale. Al final 2 horas escribiendo origen y al final el error no tenía nada que ver con eso, pero lo malo no es eso. Lo malo es que cuando ya he encontrado el error, tú dices, ostras, yo ahora tengo que quitar un pequeño evento. Y si encima lo he puesto en más de un sitio, adivina. Bueno, yo, aplicando una malísima práctica de programación, en los LN le pongo el método donde lo lanza, cuando lo encontrar de quitar, es horrible. Eso es institucionalizar el error. Pero bueno, mucho. Vale, aquí os vuelvo a repasar el procedimiento de TDD. Y bueno, para acabar con un chiste de TDD que encontré por internet. Vale, arriba está en inglés, abajo está en español, yo sé que todo el mundo lo va a leer arriba, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis. No hay que llegar tampoco a estos extremos, pero bueno, es como todo, es como cuando te lees los libros de Scrum o las presentaciones que te dicen Scrum es un tenedor, tú tienes que utilizar el cubierto más adecuado para comer, no porque te lo vas a comer con un tenedor, ¿no? Lo mismo. Y, bueno, la verdad es que estamos más o menos en horario, habíamos dicho de empezar a las 6, son 58, bueno, damos 5 minutos de descanso, ¿vale? Y volvemos, presentamos la carta, presentamos lo que vamos a hacer y nos ponemos. ¿De acuerdo?